Muy buenos días a todos los que hoy nos escuchan, que han apartado ese tiempo para poder meditar y estudiar la palabra de Dios en este día domingo. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. El día de hoy queremos hablar acerca de un tema muy lindo que es la libertad y esa verdadera libertad de cuándo podemos experimentarla y cómo también la podemos experimentar y la podemos vivir, porque eso es lo que el Señor anhela y lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Pero entonces tenemos que poner nosotros de nuestra parte y vamos a tocar un tema y a ver una historia en el pueblo de Israel que nos va a llevar a poder analizar y a poder ver cada punto de nuestras vidas, de cómo estamos y cómo podemos llegar a experimentar esa verdadera libertad que el Señor quiere para nosotros. En el día de hoy vamos a estudiar un pasaje del libro de Isaías. Isaías era un profeta del pueblo de Dios. Los profetas tenían el trabajo, el deber de confrontar al pueblo y a sus líderes con los mandatos y las promesas de Dios, de hacerles reflexionar y decirles, ¿cómo están haciendo esto? Mire que Dios quiere esto. Isaías estuvo como profeta para el pueblo de Judá durante 4 reinados. Recuerden que el pueblo de Israel y de Judá tenían reyes. Isaías fue uno de los profetas que estuvo hablando de parte de Dios durante 4 reinados, los reinados del rey Usías, del rey Jotam, del rey Acaz y del rey Ezequías. Y cuando vamos a ver el libro de Isaías, vemos que los primeros 39 capítulos de este libro de Isaías contienen un mensaje de juicio para Judá, para Israel y para las naciones vecinas. En realidad, cuando vemos, el pueblo de Judá podía aparentar que una rectitud, el andar conforme a lo que Dios quería, pero en realidad cuando leemos en el libro de Isaías vemos que su corazón estaba corrompido, tenía un corazón corrupto. ¿Creían en Dios? Sí, claro, creían en que Dios existía, alababan a lo mejor a Dios, pero a veces hacían lo que querían o seguían a Dios a su manera, bajo sus propios preceptos y se dejaban guiar, pues obviamente por sus líderes. Sus reyes eran los que tomaban las decisiones por todo el pueblo y finalmente vemos cómo todo esto los conduce a la idolatría y los conduce a que a lo mejor no hacían no hacían las cosas conforme a lo que Dios quería o había establecido, sino tal vez conforme a lo que ellos mismos creían que eran lo mejor o que era lo bueno. Entonces, vemos cómo en este tiempo el rey Ezequías, vamos a hablar exactamente del rey Ezequías. El rey Ezequías estaba temeroso. ¿Temeroso por qué? Porque Asiria había venido y Asiria había llevado cautivo al pueblo de Israel y pensaba hacer lo mismo con Judá. Entonces el rey Ezequías estaba temeroso de eso y pues un poco quería saber, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y lo primero que se le ocurre es, hagamos un pacto con Egipto para que Egipto venga y Egipto nos proteja de Asiria. Y lo que vemos es que el Señor, a través de Isaías, como vemos en el capítulo 30, versículo 1, le habla al pueblo y le dice, pero ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón. Aquí vemos cómo el Señor le está reclamando al pueblo de Judá y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué ustedes van y buscan una protección en un tercero, en un extraño, cuando me tienen a mí? O cuando ni siquiera me han consultado a mí, si yo estoy de acuerdo en que vayan a Egipto y en que pidan ayuda a Egipto. Y el Señor tacha esto de rebeldía. Les habla como
¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Habla de esa rebeldía, ¿por qué? Porque tomamos esas decisiones, o ellos en su momento tomaron esas decisiones sin consultar al Señor y sin ser guiados por su Espíritu Santo. Esto pues lo vemos también hoy, ¿qué pasa hoy en día? Lo vemos en nuestra vida, puede ser, lo vemos en la iglesia y lo vemos también con la gente de fuera, que tomamos nuestras decisiones conforme nosotros queremos, conforme a nosotros nos parece. A la verdad puede ser algunas veces por ignorancia, porque no tenemos esa claridad de saber que hay un Dios que nos puede guiar y que hay un Dios que nos habla y que nos responde. Y simplemente por nuestro intelecto pensamos esto es lo mejor o aquello es lo mejor y tomamos nuestras decisiones. Así como en este momento pues lo tomó el rey Ezequías para Judá. Y vemos que el Señor igualmente es fiel y misericordioso con Judá. Y a pesar de esto, también le habla a través del profeta Isaías y les dice, pero tranquilos, ustedes se salvarán si solo regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fuerza, pero no quisieron saber nada de esto. Es decir, ya habían hecho ese pacto con Egipto y a pesar de eso el profeta Isaías vuelve y les recuerda ahí en el capítulo 30, versículo 15, pero tranquilos que ustedes se pueden salvar si regresan a mí y descansan en mí. Les decía, hay una opción, ya podemos haber ido por un camino, pero está el otro camino. Pero aún así dice que no quisieron saber nada de esto. Se obstinaron en su decisión en confiar en Egipto. Y finalmente entonces el Señor los deja, ¿no? Los deja tal vez probar de esa adversidad y de ese sufrimiento que era el ser llevados cautivos. Y vemos después, más adelante, que a lo mejor no fueron cautivos por Asiria, sino que fueron llevados al cautiverio a través de los babilónicos. Pero tuvieron que pasar por esa situación y el Señor la permitió. ¿Por qué? Porque esa fue su decisión. Eso fue lo que ellos siguieron, a pesar de que los profetas les hablaban, a pesar de que Isaías les decía, pero vuelvan a mí. Y dice el profeta Isaías, vuelve y les dice allí en el capítulo 30, versículo 20, aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Esto es hermoso. A pesar de que tomemos esas malas decisiones, de que vayamos por un lado equivocado, el Señor permanece con nosotros, dice, ¿a fin de qué? A fin de enseñarnos. Dice que el Señor va a llegar el momento en el que vamos a verlo con nuestros ojos, vamos a escuchar al Señor y dice en el versículo 21 del capítulo 30, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Es decir, vamos a tener una guía que nos va a llevar a lo que el Señor quiere. El Señor aún así les dice, yo estoy aquí nuevamente esperándoles con los brazos abiertos, le decía aquí al pueblo de Judá. Y vamos a ver un poquito más cómo le hablaba a las personas de Judá, cómo el Señor les llamaba a un arrepentimiento y les mostraba lo que estaba pasando con ellas en ese momento. Entonces quiero que me acompañen al capítulo 32 del libro de Isaías. En el capítulo 32 vamos a leer a partir de ese versículo 9. Vamos a leer allí en el versículo 9 cómo el profeta le habla a las mujeres de ese tiempo. Y ya vamos a ver que no solamente es para las mujeres este mensaje, sino que se aplica a cada uno de nosotros hoy mismo también. Vemos que el profeta les dice, escuchen, mujeres, ustedes que están acostumbradas ¿a qué? A la buena vida. Escúchenme, ustedes que son tan engreídas. A veces nos confiamos
en tantas cosas y ponemos nuestra confianza en algo diferente al Señor. Y el Señor aquí les estaba diciendo y les estaba haciendo así zarandear. Escúchenme, ustedes que confían en todo esto, que a lo mejor están tranquilos. Dentro de poco tiempo, algo más de un año, ustedes que son tan despreocupadas, de repente comenzarán a preocuparse. Pues se perderán sus cultivos de frutas y no habrá cosecha. Dice el versículo 11, tiemblen, mujeres de la buena vida, abandonen su autosuficiencia. Uy, qué lindo les dice, ustedes confían en ustedes mismas. Dice, abandonen su autosuficiencia, quítense sus ropas bonitas y pónganse tela áspera en señal de su dolor. Golpéense el pecho con profunda pena por sus abundantes granjas y por sus vidas llenas de fruto. ¿Por qué? Pues la tierra se cubrirá de espinos y zarzas, y sus hogares alegres y ciudades felices desaparecerán. Este era el mensaje que le llevaba el profeta a las mujeres de ese tiempo, que si hoy lo vemos no es solamente aplicable a las mujeres, es aplicable a cada uno de nosotros. Él les quería hacer reflexionar. Vemos entonces un llamado de atención a una forma de vida, como lo dice, despreocupada, confiada en otras cosas que no son el Señor, tal vez irresponsable, también autosuficiente, porque dice, abandonen su autosuficiencia. Entonces vemos que el profeta les hablaba, y yo creo que le hablaba a un pueblo judío que creía en Dios, que sabía que Dios existía y que sabe que hay un Dios. Entonces, creo que este mensaje lo podemos aplicar a dos tipos de personas que creen en Dios o que saben que existe Dios. Primero, a un tipo de personas puede ser que sí, que si tú les preguntas, ¿crees en Dios? Dicen, sí, creemos en Dios. Sabemos que hay un Dios, pero que a lo mejor tienen a Dios como algo distante, como que saben, sí, existe un Dios, hay un Dios, pero lo ven lejano a su vida, lo ven distante. En realidad Dios no participa de sus vidas, en realidad no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo conocen y hacen su vida a su manera. Este tipo de personas, creo yo, que son como esas personas autosuficientes, que creen que ellas lo pueden hacer todo, ellas lo pueden lograr todo con sus fuerzas, que ellas pueden hacer, alcanzar todo lo que necesitan sin necesidad a lo mejor de los demás o necesidad de Dios. No sé si alguna vez tú te has sentido así, como, sí, pues Dios existe, pero yo hago las cosas, hago esto porque quiero conseguir esto, porque voy a tener mis sueños, y te haces todo un programa, todo un plan para tu vida, y quieres hacer una u otra cosa, y lo haces con tus fuerzas, te esmeras por conseguirlo, y trabajas para ello. Y a lo mejor hoy tenemos mucho este tipo de pensamiento, a lo mejor un pensamiento que reconoce que hay un Dios, pero no más. Y en realidad ustedes creen que si hay un Dios, pues es porque Dios quiere que le conozcamos, que podamos tenerlo a Él dentro de nosotros y ser guiados y dirigidos por Él, porque en realidad si existe Dios es porque quiere algo también mejor para nosotros. No sé si te hayas puesto a pensarlo. Y a veces Dios permite cosas. Yo creo que por lo que estamos pasando, por esta pandemia, es una de las cosas que Dios ha permitido tal vez para tocar esta autosuficiencia del ser humano, para decirnos y recordarnos que somos finitos, que somos frágiles y que finalmente necesitamos de Dios, que a lo mejor en nuestras fuerzas avanzamos, pero nos cansamos y llegamos solamente hasta una parte del camino, pero que necesitamos reconocer que no somos los únicos en esta tierra, en este universo. La verdad que estamos como seres humanos y también
con un Dios que nos ama y a veces permite estas situaciones para que podamos voltear nuestra mirada y girar nuestra mirada y humillarnos delante de Él y decirle: Señor, perdona lo mejor porque yo creí que podía hacerlo todo, pensé que no te necesitaba o pensé que obrando simplemente bien podía hacer las cosas a mi manera. Pero esa es una de las cosas que el profeta en este pasaje les llama a la autorreflexión a las personas que tal vez confían en esa autosuficiencia, confían en sus fuerzas y confían en todo el poder. Y yo no digo que no, el Señor nos ha dado las fuerzas, nos ha dado la inteligencia, la sabiduría, pero como leíamos en los versículos anteriores, siempre quiere que vayamos a consultarle a Él y a preguntarle a Él antes de hacer las cosas. Yo creo que es como los síntomas cuando uno empieza a tener una enfermedad o a padecer de una enfermedad. Si tenemos esos síntomas, tenemos que empezar a combatirlos desde el inicio. Si sabemos que tenemos una enfermedad, que estamos empezando tal vez un proceso de una enfermedad, tenemos que combatirla de una, porque si no después va a ir aumentando y después va a ser más difícil. Por eso hoy quiero que revisemos nuestra vida, miremos cómo estamos en ese punto de la autosuficiencia. A lo mejor creemos que no necesitamos ni de los demás ni de Dios. Es un momento de que podamos reflexionar, de que podamos en realidad voltear nuestra mirada y tomar un tiempo de tal vez elevar una oración y decirle a Dios que nos muestre cómo estamos. Si necesitamos tal vez rendirnos, arrepentirnos por esa autosuficiencia y reconocer que somos finitos y que necesitamos de Dios. Este es el primer tipo de personas que yo veo a las cuales el profeta se dirigía. Unas personas autosuficientes, confiadas en sí mismas, que confiaban en lo que tenían, tal vez tenían unos campos fértiles, unas buenas cosechas, y con eso creían que ya lo tenían todo comprado. Pero como lo vemos, en cualquier momento las cosas pueden cambiar por una u otra circunstancia. Hoy lo que vivimos, nos tocó una pandemia y las cosas han cambiado y han cambiado bastante para muchos. Yo diría que para todo el mundo han cambiado. Pero es ese momento de pensar y de reflexionar acerca de esto. Ahora vamos con el otro tipo de personas a las cuales yo veo que también el profeta se refiere. Y son personas que eran temerosas de Dios. Vivían en el pueblo de Judá, estaban allí y eran personas temerosas de Dios. A lo mejor que, como las primeras, creían que hay un Dios, pero tenían ese temor de Dios y querían agradarle y hacer su voluntad. Pero ¿qué veíamos? Que a lo mejor se habían distraído, que a lo mejor estaban gozando de un bienestar, estaban gozando de un buen tiempo, a lo mejor de un buen reinado, y simplemente se habían conformado con el nivel de vida que llevaban, tanto con el nivel de vida material como con el nivel de vida espiritual sobre todo. Se habían acostumbrado a, bueno, sí, yo creo en Dios, yo voy tal vez a la iglesia los domingos, escucho la palabra de Dios, voy a la reunión de oración y todo, pero hasta ahí llegaba y se quedaban en un mismo nivel espiritual. Creo que aquí el profeta nos llama, creo que aquí el profeta dice, sí, tú crees que hay un Dios y que es el Señor de tu vida, pero estás ahí estancado en un mismo nivel. Vemos que a lo mejor no avanzamos más y llega ese conformismo de estar bien como estamos. Y el Señor viene y los sacude y les dice, ojo, porque dentro de poco, dentro de un año, todas estas cosas en las que tenían su confianza van a desaparecer. Ojo que ya no van a haber los mismos cultivos. En lugar de cultivos va a haber una tierra árida. Y entonces uno dice, ¿pero cómo? Sí, el Señor también les estaba hablando a ellos. Ellos escuchaban la palabra de Dios, querían agradar a Dios, pero a lo mejor las distracciones, como dice la parábola del sembrador,
los habían apartado de tener a Dios en ese primer lugar, de estar siempre buscando la comunión con el Señor, de estar siempre allí queriendo agradarle a Él. Y a lo mejor ya tomaban sus decisiones y como lo menciona la traducción en lenguaje actual, en este capítulo 32, versículo 9, habla de personas irresponsables. Allí habla, ustedes que son personas irresponsables. ¿Irresponsables con qué? Uy, a lo mejor con nuestra vida espiritual. Y irresponsables, ¿cómo lo podemos ver? Irresponsabilidad quiere decir o que no cumplimos lo que debemos cumplir. Y no cumplimos lo que debemos cumplir, ¿pero de qué? En cuanto a lo que Dios quiere para nosotros. No cumplimos lo que Él anhela, lo que es su voluntad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no la conocemos, porque a lo mejor no la buscamos, porque a lo mejor simplemente nos quedamos con lo que escuchamos en la iglesia, pero no tenemos ese tiempo personal de escudriñar la palabra de Dios, de que el Señor nos hable a través de su palabra. Entonces, pues no podemos cumplir su voluntad si no la conocemos. O también viene lo otro, la conocemos, pero nos dejamos llevar por las distracciones y las cosas que nos quitan y nos roban el tiempo de Dios. Entonces el Señor nos dice, ustedes personas irresponsables. ¿Pero qué más es irresponsabilidad? Una es eso, no cumplir con nuestro deber. ¿Con nuestro deber como qué? Como hijos de Dios, como personas que aman a Dios. Y la segunda parte de la irresponsabilidad es tomar esas decisiones a la carrera, sin consultar a Dios. Tomar decisiones con lo primero que se me vino a la mente y así lo voy a hacer, sin consultar a Dios. Y yo creo que esa parte va muy de la mano con el versículo que leíamos cuando el profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 1, le dice, ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu, y de esa forma aumentan sus pecados. En esto se refería el profeta que cuando habían decidido ir a pedir ayuda a Egipto, y ni siquiera habían preguntado al Señor si esa era la voluntad de Él, si estaba bien o no. Entonces, irresponsablemente, habían tomado esa decisión sin primero ir a consultar al Señor. Y yo creo que en nuestra vida pasa lo mismo, y lo podemos tal cual aplicar. Yo te pregunto hoy, cuando vas a tomar una decisión, vas, consultas al Señor, a lo mejor tienes un tiempo de oración, de arrodillarte y decir, Señor, tengo esta situación, tengo este problema, guíame, muéstrame cuál es. O a lo mejor tu primera reacción cuando tienes un problema es ir a buscar a alguien que te dé un consejo. Yo digo que la primera persona a quien debemos ir a buscar el consejo es a Dios, es ponerlo delante de Él. Estoy segura de que si nosotros lo ponemos delante de Él, su palabra dice que nos va a guiar en la mejor decisión. Pero cuando ni siquiera se lo consultamos, es difícil que Él nos diga algo. Cuando yo ni siquiera voy y le pregunto a alguien una cosa, ¿cómo va a esperar que me lo diga? ¿Cómo es más fácil? Es mucho más fácil cuando yo voy y le pregunto a la persona y le digo, quiero escuchar tú qué piensas. Esa persona me va a decir qué piensa. Y eso mismo es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que vayamos y le preguntemos. Y Él dice que Él nos va a responder y que Él nos va a guiar. Entonces, lo buscamos cada momento, lo buscamos en cada decisión, con el fin de que todo lo que hagamos, lo hagamos primero para agradarle a Dios. ¿O estamos haciendo las cosas para agradar a los hombres? Quiero que nos preguntemos esto porque tal vez como en algún momento estaban Juan y Pedro ante el concilio allá, porque habían acabado de sanar a alguien. Y los sacerdotes judíos les decían, pero ustedes, ¿cómo han hecho esto? No vuelvan a hacer esto, no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Y ellos simplemente llenos del Espíritu Santo contestaban, lo sentimos, pero a quien debemos agradar es a Dios antes que a los hombres. Y tenían esa firme convicción. No sé si hoy tenemos nosotros esa firme convicción
Y si cada vez que vayamos a tomar una decisión, vamos primero delante del Señor y le preguntamos y le pedimos esa dirección. Meditemos en esto, en que esa irresponsabilidad, esa autosuficiencia y esa confianza es lo que el Señor tal vez califica como esa rebeldía que muchas veces trae una consecuencia que muchas veces es dolorosa. La mayoría de las veces no es una buena consecuencia, sino que es algo que es doloroso para nosotros. Pero lo más lindo que tiene el Señor es que aún a pesar de esas malas decisiones que tomamos, Él sigue esperándonos con los brazos abiertos, diciendo, vengan, va a haber un tiempo y un momento de restauración. Y ahí quiero que me acompañen al versículo 15 de este capítulo 32. En este versículo 15, el Señor les dice, todo esto que le habló a las mujeres, dice, pero tranquilos, que el fin de esto, de esa desolación, de esas calles y de esas ciudades desoladas, va a ser ¿cuándo? Cuando al fin se derrame el Espíritu sobre ustedes desde el cielo. Y dice, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. El Señor promete que todo eso puede cambiar. Toda esa situación que les dijo van a vivir por su rebeldía va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Pero además, ¿qué va a pasar? Que todo ese desierto se va a convertir en un campo fértil y en un campo que dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Pero miren el versículo 17, qué hermoso, y nos dice, y esa rectitud traerá paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Yo hoy quiero que este pasaje que fue hablado al pueblo de Israel y que tendrá su cumplimiento futuro, pero quiero que hoy lo hagamos nuestro, porque hoy, gracias al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Hoy ya su Espíritu Santo se ha derramado. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, pero tranquilos, no los voy a dejar solos. ¿Por qué? Porque les voy a enviar al Consolador, les voy a enviar el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a mostrar toda la verdad. Pero además de toda la verdad, va a pasar esto que leemos en estos versículos. Él va a traer paz, va a traer tranquilidad, va a traer confianza a nuestras vidas. Él va a traer esa seguridad. Y además, ¿qué? Va a traer esa guía. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa verdadera libertad que podemos experimentar como hijos de Dios, como personas creyentes en Dios? Está allí, está cuando en verdad recibimos y le damos paso al Espíritu Santo para orar en nuestras vidas. El Señor Jesús nos dijo, yo les voy a dar el Espíritu Santo como garantía. ¿De qué? De que ustedes son mis hijos. Esas son las arras de que el Señor Jesús va a volver por nosotros. Es esa garantía. Pero el Señor Jesús no quiere solamente que el Espíritu Santo sea una garantía. Va más allá. El Señor Jesús y Dios quieren que el Espíritu Santo traiga esa plenitud a nuestras vidas. Que podamos gozar, a pesar del entorno y de las situaciones en las que estamos, podamos vivir gozosos, en paz, tranquilos y seguros. ¿Seguros confiados en quién? Confiados en Él, mas no en las cosas materiales, mas no en las demás cosas en las que podamos colocar nuestra confianza, como el dinero, como los gobernantes, como nuestra familia u otra persona. No, confiados en Él. Pero todo esto, como lo vemos, tiene ese requisito. ¿Cuál es ese requisito? Estar llenos del Espíritu Santo. Y para poder estar llenos del Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Primero debemos pedirle que venga a nuestra vida, pedirle que venga a llenarnos. Porque el Espíritu Santo es una persona,
Es la tercera persona de la Trinidad que está con nosotros, pero Él está allí quieto, callado. Si tú le preguntas a alguien algo, seguro que una persona te va a responder. Pero si tú no le preguntas nada, si tú no le invitas a venir a tu casa, pues creo que no va a venir. Él está allí esperando eso, esperando que nosotros lo llamemos, lo invitemos a venir a nuestra vida, a venir a gobernar sobre nuestra vida, a darle ese lugar que Él quiere tener allí, a que sea parte de nuestras decisiones. Y cuando eso llegue, cuando en realidad le demos ese lugar al Espíritu Santo y nuestra vida pueda ser llena de Él, vamos a experimentar todo esto que nos da aquí el profeta como esta promesa: paz, tranquilidad, seguridad, confianza, reposo, independientemente de lo que pase alrededor, porque alrededor puede ser la situación difícil, pero el Señor nos dice que desde que tengamos su Espíritu vamos a tener libertad, dice en 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que si el Espíritu Santo está con nosotros, hay libertad en nuestra vida. Podemos vivirla. ¿Y qué es esa verdadera libertad? Es ese gozo, es esa paz, es esa confianza, es esa tranquilidad que Él trae a nosotros. Y tal vez como lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. A pesar de todas las aflicciones por las que estaba pasando, decía: sigo acá, afligido en todo, pero no agobiado, perplejo, pero no desesperado, perseguido, pero no abandonado, derribado, pero no destruido, confiado en el Señor. Esa es la verdadera libertad que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y ahí está la llave. La llave es esa. ¿Cuál? El darle el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, el buscarlo, el amarlo, el permitirle que venga a gobernar sobre nuestro corazón, el permitirle que venga a ser nuestro amigo, nuestro consolador. Solo Él puede cumplir esta promesa. Así que a todos los que me escuchan, hoy esta es la invitación. La invitación es a poder darle ese paso al Espíritu Santo, a poder rendir nuestra vida a Él, a poder decirle: ven, ayúdame, ven, guíame, ven, enséñame, ven, muéstrame que yo quiero aprender más de Dios y quiero que tú obres en mi vida. Allí, cuando eso se cumple, podremos experimentar la verdadera libertad. Hoy los invito a que puedan tomar esa decisión, a que puedan hacer esa invitación al amado Espíritu Santo y a que todos los días podamos buscar esa comunión con Él, esa comunión que nos va a llevar a esa paz, que nos va a llevar a poder escuchar la voz de Dios, a poder ser guiados por Él. ¿Para qué? Para nuestro beneficio, no es para otra cosa, es para nuestro beneficio, para nuestra tranquilidad, para nuestro gozo y para nuestra paz. Muchas gracias a todos por este tiempo de poder compartir y espero que esta palabra haya sido de edificación a sus vidas y de que puedan ponerlo en práctica, de que puedan tomarse un tiempo, de poder invitar al Espíritu Santo a sus vidas y a pedirle que se siente en ese trono y pueda gobernar en nosotros. Oramos al Señor. Bendiciones.